buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con el segmento de neumología, pero en este caso vamos a ver el tema principal, que va a ser irrigación e inervación del sistema respiratorio. Mi nombre es Quispe Guamán Clida Yarina y voy cursando el tercer año de la carrera. Bien, para conocer un poco más de esto, es que el sistema respiratorio es bastante importante. Vamos a abarcar todas sus estructuras. Un momentito, voy a poner un puntero. Bien, ahora sí. En primer lugar, tenemos a las fosas nasales. Las fosas nasales, más que su estructura, es bastante importante recordar sus funciones. Y es que aquí tenemos, por ejemplo, 4 de las principales funciones. La primera es que nos sirve como una vía aérea. La segunda es que se encarga de la olfacción. Gracias a esta estructura, nosotros vamos a poder diferenciar los diferentes, valga la redundancia, los diferentes olores que día a día percibimos, ¿no? Por ejemplo, cuando muchas veces nosotros hemos olido, en este caso las rosas, ¿no? Eh, ¿Cómo sé yo que es una rosa? Entonces, toda esa información va a ser captada por el bulbo olfatorio, que se va a ubicar más o menos por acá, y va a ser llevada al sistema nervioso para que se pueda procesar esa información y de alguna manera guardarla. Bien, la siguiente función es la preparación del aire. El aire que nosotros inspiramos es usualmente sucia, tiene bastantes elementos, digo bastantes moléculas, polvo, etc. Todo esto se va a infiltrar en esa parte de acá, conocida como las estructuras llamadas narinas, ¿cierto? Que son los vellitos que tenemos en la nariz. Bien, entonces, las fosas nasales se van a encargar como tal de la preparación del aire, de entibiar y humedecer. ¿Cómo nos damos cuenta que el aire es húmedo? Por ejemplo, cuando estamos a altas temperaturas o cuando llueve, por ejemplo. Nosotros expiramos y sale tipo humo, como si estuviésemos fumando, ¿no? Pero en este caso no es humo, sino es el aire que nosotros expiramos en este caso. Entonces, el aire entra húmedo y sale húmedo también. Bien, aparte de ello, es bastante importante también para la resonancia de la voz. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿no?, la palabra o pronunciamos la letra N, pues necesariamente tenemos que usar esas fosas nasales. Bien, en segundo lugar, la segunda estructura bastante importante es la faringe. La faringe va a estar compuesto por 3 principales segmentos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la nasofaringe, que es netamente de carácter respiratoria, que se encarga de la conducción del aire que va a ingresar a través de las fosas nasales para adentro. Bien, el segundo segmento tenemos a la orofaringe, que esta se va a encargar de la regulación de la presión a través de la trompa de Eustaquio, que va a ser la intercomunicación entre la orofaringe y pues el oído medio, ¿no? Bien, en tercera porción vamos a tener a la laringofaringe, que netamente va a estar ya más o menos por acá, pero netamente se va a centrar en la vía digestiva. Por lo tanto, la nasofaringe es de carácter respiratorio, la orofaringe, también conocido como un órgano conocido como la encrucijada, porque va a cumplir los dos tipos de funciones, ¿no?, tanto respiratoria como digestiva. Luego vamos a tener a la laringofaringe, que netamente es de la vía digestiva, que ya pues lo vamos a ver en gastro y más que nada. Bien, en tercer lugar tenemos a la estructura conocida como la laringe. Esta se va a caracterizar porque es un órgano, ¿no? O sea, es un órgano impar, simétrico, o sea, eso significa que si yo lo parto de la mitad, va a tener como que las estructuras son iguales, ¿no? O sea, se parecen bastante, ¿no? Las mismas estructuras derecha e izquierda como que se mantienen ahí. Y pues las funciones más importantes es de la fonación, porque va a contener las cuerdas vocales y también va a ser una vía aérea. Aparte de ello, bien,
Bien, en la laringe más que nada vamos a ver a los cartílagos, ¿no? Los cartílagos principales como accesorios, por ejemplo, la epiglotis, la tiroides, la cricoides, la aritenoides, entre otros. Y los accesorios, pues los corniculados cuneiformes. Usualmente nos enseñan a que el aritenoides es un cartílago de tipo accesorio, si no me equivoco. Bueno, en la target nos dice que es un cartílago principal. Bien, sigamos con la ruta. Luego de la laringe tenemos a la tráquea. La tráquea es un conducto fibromuscular cartilaginoso que pues va a presentar anillos cartilaginosos y así sucesivamente. Ya lo vamos a ver más adelante a más profundidad. Y luego tenemos los bronquios primarios, bueno, también conocidos como el derecho e izquierdo, ¿no? O sea, ellos son los bronquios primarios. Luego los bronquios terminales, que más o menos están por acá, y luego los bronquios respiratorios, y finalmente los alvéolos, en donde se va a producir el proceso más importante llamado hematosis. Bien, esa era la parte introductoria. Ahora vamos a ver netamente nuestro tema, ¿no? Lo que es irrigación. Todo empieza con el corazón. Es un órgano hueco que tiene 4 cavidades bastante importantes, ¿ya? Bueno, el puntero, me siguen con el puntero ya. Nos muestra este hueco de acá, que se va a conocer como la aurícula derecha o izquierda. Derecha, ¿cierto? Bien, entonces esta válvula, ¿cómo se llama? ¿Es la mitral o es la tricúspide? ¿Alguien me puede participar, por favor? Chicos, vamos. Estoy hablando sola. Bien, es la tricúspide, ¿ya? Aurícula derecha, ventrículo derecho. Bien, una vez que el ventrículo derecho, bien, bueno, en la aurícula derecha primero. A la aurícula derecha llegan grandes venas, bueno, grandes vasos sanguíneos, especialmente las venas, ¿no? Las venas, por ejemplo, la vena cava superior, la vena cava inferior y la última, pero no menos importante, las venas coronarias. Bien, una vez que la sangre llega acá, pues pasa hacia acá a través de estas válvulas, ¿no? La válvula tricúspide, o también se le conoce como trigloquina, si no me equivoco. Bien, eh, el ventrículo derecho va a bombear sangre pues hacia los pulmones, ¿no? ¿A través de quiénes? De las arterias pulmonares, que son las únicas conocidas a nivel de todo el sistema circulatorio como las únicas que llevan sangre desoxigenada, también carboxioxigenada, o como se dice, ¿no? Es lo mismo. Bien, aquí se va a desarrollar la hematosis, o también, bueno, la hematosis significa intercambio gaseoso. Va a retornar a través de cuántas venas, pues son 4, ¿no? 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, que es esta de acá. La aurícula izquierda va a pasar esa sangre a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo, bien, observan acá que el músculo es mucho más carnoso. Entonces, significa que ese impulso, pues mientras más carnoso sea, más contracción, la contracción se va a realizar con mucha más fuerza. Eso sirve para que todo el cuerpo pues pueda ser irrigado e intercambiado eh, por el oxígeno, para que se pueda oxigenar, ¿no? Bien, ¿cómo se llama esta arteria? Aorta. La aorta se va a encargar de llevar a todo el cuerpo, va a haber un intercambio gaseoso en todos los tejidos, va a volver a través de la vena cava superior o también inferior, etcétera, etcétera. Bien, necesito enfocarme aquí para empezar yo. Esa es la arteria, aorta. La aorta va a tener porciones. Las porciones son estas de acá. La aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. Bien, lo que nos importa aquí es el callado aórtico, por ahora. Si te digo que las primeras ramas que se originan de la aorta, ¿quiénes son? Son las arterias coronarias.
Esas son las primeras ramas. Ahora nos enfocamos en la, se puede llamar arco aórtico o también callado aórtico. Me va a dar ramas también. La derecha y la izquierda son asimétricos. ¿Por qué? La derecha necesariamente necesita, bueno, valga la redundancia, necesita de un tronco brachiocefálico y luego esta se va a bifurcar en dos. Bueno, esa imagen está como que un poco mal porque esta necesitaría irse para acá, para arriba. Ya. Entonces, el tronco brachiocefálico va a dar dos ramas, la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común. La carótida común se va a bifurcar en dos arterias bastante importantes, tanto la arteria carótida interna y la carótida externa. Bien, eso sería aquí. Bien, siguiente, aparte del, bueno, siguiente, después del tronco brachiocefálico, va a seguir la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Y estas no, pues no, como que no necesitan de un tronco brachiocefálico, no está presente el tronco brachiocefálico izquierdo. ¿Ya? Bien, ahora empezamos con las fosas nasales. No voy a abarcar mucho aquí porque lo vamos a tocar también en gastro, entre otras cositas, ¿no? Y por factores del tiempo, etcétera, etcétera, no lo vamos a poder tocar. Entonces, las fosas nasales, la irrigación significa arterias y venas, drenaje e irrigación. Drenaje es de la parte de las venas, arterias es irrigación, como su propio nombre dice, pero generalmente se le llama irrigación también a la vascularización, ¿no?, de venas y arterias. ¿Me dejo entender? Bien. Inervación es nervios. Sin más que decir, empezamos. Bien, la arteria facial va a dar rama a la arteria oftálmica y la arteria nasal. Bien, aquí está la arteria facial, ¿ya? Va a ser una ramita. Esta va a dar origen a la arteria oftálmica, que es esta de acá, y esta se va a meter adentro y va a dar, bueno, va a pasar por acá también. Y estas van a irrigar todo lo que es la arteria nasal. ¿Para qué nos importa eso? ¿Por qué es importante? Porque gracias a esto es que se va a realizar la calefacción del aire inspirado. ¿Ya? ¿Y a través de quién va a drenar? Pues a través de la vena angular, que también se va a ubicar más o menos por aquí, y luego va a venir también a la vena facial. ¿Ya? No pongo acá la vena facial porque la arteria, la vena y el nervio, pues como que van de la mano los tres puntitos, o el paquete vasculo nervioso, o el VAN, como solemos decirlo, ¿no? Bien, la inervación va a estar dada más que nada por el nervio nasal. Ese va a ser de carácter sensitivo, porque gracias a él, pues también nos va a dar los estornudos entre ellos, ¿no? Después tenemos al trigemino, que es el quinto par craneal, bastante importante. No confundir entre la inervación de aquí de las fosas nasales con lo que es en los músculos masticatorios, ¿no? Los músculos son como que un poco distintos, ¿no? Ya, bien. Ay, esperen un momentito. A ver, ay. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me pueden decir? Creo que mi internet está mal o algo así. Sí se escucha. Sí se escucha, Cleide. También Ya, tu pantalla. ya, ahí está. Bien, continuamos con la laringe. Como les había mencionado, es bastante importante recordar esto: el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia, la arteria carótida común, otra es en la carótida común, pero en este caso es la izquierda, y también la subclavia izquierda. Ya, en esta parte de acá, el tronco brachiocefálico, como va a dar a la arteria subclavia, de aquí va a dar, bueno, la arteria subclavia va a dar una rama bastante importante, conocida como el tronco tirocervical. Es un tronquito que también se va a ramificar. Una vez que una vez que se va a ramificar, nos va a dar a una arteria bastante importante, conocida como la arteria tiroidea inferior. Esta arteria tiroidea inferior, como su propio nombre lo dice, va a irrigar netamente la tiroidea. Pero ¿qué tiene que ver la tiroidea con lo que es la laringe?
es que esta tiroidea inferior va a dar una rama conocida como la laringia inferior o también conocida como la laringia posterior. Bien, esa vendría a ser. Aparte de ello, la carótida común se va a bifurcar, bueno, va a dar una rama, ¿no? La arteria común, la arteria carótida común se va a bifurcar en dos, como les había mencionado, dándome a la arteria carótida externa, la arteria carótida interna, que es esta de acá de atrásita, pues se va a ir netamente a irrigar al cerebro entre ellos, ¿no? Pero la arteria carótida externa me va a dar una rama, conocida como la arteria tiroidea superior, y como su propio nombre también lo dice, pues va a pues irrigar a la tiroidea, a la tiroides. Pero también va a dar dos ramas bastante importantes, que es la laringe superior y la rama cricotiroidea. ¿Me dejo entender? Aquí está, para que lo puedan ver mucho mejor, la tiroidea superior y rama laringe superior. Aquí está. Bien, eso sería con respecto a la irrigación. Y pues todos ellos van a drenar, ¿en dónde? En la vena yugular interna. Bien, aparte de ello tenemos a la inervación, o sea, los nervios. La laringe va a tener una inervación autónoma, de carácter autónoma, tanto el parasimpático como el simpático y también el motor. O sea, motor significa movimiento. Ya, pero bueno, ambos van a estar inervados por el nervio vago. Ya tanto el nervio vago va a dar sus ramificaciones y una de ellas es la laringio, bueno, en este caso la laringio superior, que acá lo vemos, ¿ya? Y la laringio recurrente, es esta de acá. No se ve, espérese. Ahí está, el nervio laringio recurrente. Bien, es bastante importante el nervio laringio superior porque este es el hueso hioides, esta es el cartílago tiroides y esta de acá viene a ser el cartílago cricoides. Bien, estas de acá son membranas. Las membranas tienen que ver con estructuras anatómicas. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si acá está el hueso hioides y esto es la tiroides, la membrana, ¿cómo se va a llamar? Membrana tiroidea. ¿Me dejo entender? Bien, entonces el nervio laringio superior va a perforar esta membrana y va a tapizar todo lo que está adentro, especialmente a las fibras propioceptivas, que va a dar sensibilidad. Ya, es bastante importante, es la función más relevante, por así decirlo, del nervio laringio superior. Bien, aparte de ello tenemos al nervio laringio recurrente. Estas son ramas del vago, como les vengo diciendo, del vago, vago, vago. Ahora, esta también va a perforar, bueno, esa es la tráquea ya, digo, esa es la cricoides y esta es la tráquea. Entonces, si esta vendría a ser tiroidea, ¿cómo se llamaría esta membrana? Cricotiroidea. Y es lo mismo también. ¿Ya? Eso. Bien, aquí está, nervio laringio superior, es de carácter sensitivo. Sin más que decir, vamos a avanzar. Ahí está. Ahora, nos enfocamos en la tráquea. Aquí está el cartílago tiroides, el cricoides, las membranas intertraqueales, los anillos fibrocartilaginosos. Bueno, en sí se llamaría fibromuscular cartilaginoso porque netamente no está conformado por cartílago y solo algunas fibras, sino que también un poco de músculo. Por ejemplo, la tráquea no es un anillo, es un semianillo o algo así. Tiene la forma de una herradura de caballo, entonces necesita de una membrana muscular en la parte de atrás. ¿Ya? Ahora, bien. ¿Cuáles son los límites? Aquí tenemos el cricoides y la última, el último cartílago es conocido como la carina. Es el límite inferior de la tráquea. ¿Está bien? Bien. Ahora, lo voy a tocar de manera superficial nomás porque en sí es irrigación e inervación el tema, ¿está bien? El bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, bueno, va a dar origen, bueno, la tráquea a estos bronquios. ¿Está bien?
Ahora, la irrigación de la tráquea en su membrana posterior, que es la muscular, ¿ya? Va a tener fuentes diversas y escalonadas, ¿ya? ¿Por quiénes va a estar irrigados principalmente? Por la arteria tiroidea, puede ser superior e inferior, también por los pericardiofrénicas, pericardio, de pericardio, ¿no? Frénica significa diafragma, ¿ya? Más o menos por ahí. Bronquiales, etcétera, etcétera. Por esas arterias más que nada va a estar irrigada la tráquea. Bien, aparte de ello tenemos la inervación, como les venía diciendo, va a inervarse por los vagos también, los vagos sin el vago neumogástrico, ¿no? El décimo par craneal, si no me equivoco. Bien. Eh, ¿Quiénes netamente? Pues los nervios laringeos recurrentes y el plexo pulmonar. Ya. Cuando les hablo de plexo en inervación, lo van a asociar especialmente en sistema nervioso autónomo con el sistema nervioso simpático, digo parasimpático. Ya, el nervio, bueno, eso lo vamos a abarcar más adelante y para más o menos no confundirlos. Bien, aquí podemos ver el nervio laringio recurrente, digo superior derecho, y luego el nervio laringio recurrente, que es esta de acá. ¿Ya? Esa es la laringio superior derecha e izquierda, como les venía diciendo, es un órgano simétrico. O sea, si yo lo parto en la mitad, ambos como que tienen las mismas estructuras. Aparte de ello, esta es otra rama del nervio vago también, que vendría a ser el nervio laringio recurrente. Bien, ahora. Bien, empezamos con los pulmones. Para antes de empezar a hablar de irrigación y todo ello, vamos a dar algunos puntos. Yo sé que ya lo vieron antes con el compañero Abdel. Bien, viendo de la cara mediastínica pulmonar, desde de la parte de mediastino, vamos a tener bastantes impresiones. ¿Qué son impresiones? Son estructuras que dejan huellas, por así decirlo, en el pulmón impreso. Entonces tenemos acá la vena cava superior, tenemos la tráquea, la arteria subclavia, el esófago, la vena ácigos y ese es el corazón. Si bien nos damos cuenta, o bueno, desde siempre nos han mencionado que el pulmón derecho es mucho más grande que el pulmón izquierdo. ¿Debido a qué? Al corazón. Y si vemos acá la impresión del corazón, como que no, es de manera superficial, pero aquí como que se nota mucho más. ¿Ya? Entonces el corazón está inclinado hacia la derecha, digo hacia la izquierda, y por ende pues deja mucho más su impresión. Y esa vendría a ser la impresión de la aorta ya en el pulmón derecho, y la arteria subclavia también, la vena subclavia, la primera costilla y todos ellos. ¿Es bastante importante saber las impresiones? Claro que sí. Bien, más adelante también vamos a tocar los segmentos pulmonares. Y desde ya les voy diciendo que, por ejemplo, las venas pulmonares van por acá. Estos se llaman segmentos. ¿Me dejo entender? A través de estas de acá van a atravesar las venas. Ya no es intrapulmonar, es interpulmonar. ¿Me dejo entender? Bien. Aquí está. Ah, bueno. Bien, aquí están los pulmones. El pulmón derecho, lóbulo superior. De aquí algo que quiero recalcar es el ilio y el pedículo pulmonar. El ilio es este borde de acá, ¿ya? Los que tuvieron infancia jugaron alguna vez con globos, ¿cierto? Supongamos que inflas un globo y metes un lápiz. La punta del globo, o sea, la parte por donde se infla el globo, vendría a ser el ilio, ¿ya? Y la parte del pedículo vendría a ser el lápiz que yo voy a meter, ¿ya? Entonces, el pedículo pulmonar viene a ser todas las estructuras, nervios, vasos sanguíneos, ganglios, etcétera. Esos van a conformar el ilio, digo, el pedículo pulmonar. ¿Quiénes lo conforman? El bronquio del lóbulo superior derecho, aquí está, el del inferior también, del nódulo linfático, bueno, los nódulos linfáticos broncopulmonares, también conocido como iliares, la vena pulmonar inferior derecha. Todos ellos van a entrar. Bien. ¿Es bastante importante recalcar esto? Claro que sí. El ilio pulmonar
bueno, las estructuras de acá van a variar con las estructuras del pulmón izquierdo. El pulmón derecho con el pulmón izquierdo, claro que sí varían en cuanto al orden de las estructuras del pedículo pulmonar. ¿Me dejo entender? Bien. Por ejemplo, acá tenemos en la parte posterior, vendría a ser los bronquios, ¿no? Pero aquí, como que la vena se subió, digo, las arterias, porque las arterias son las que llevan la sangre desoxigenada, por lo tanto, solemos representarlos como el color azulcito, ya por la sangre desoxigenada. Entonces, esto sería arteria. Y la arteria aquí está adelante, pero aquí la arteria está arriba. ¿Ya? Bien. Bien, llegamos a los bronquios. Es bastante importante saber que los bronquios se van a dividir, se van a subdividir, se van a conformar en 100 generaciones. Ya va de la generación 1, 2, 3 hasta la 32. En la generación 1, ¿a quién tenemos? A los bronquios primarios, o también conocido como bronquios pulmonares o principales. En la generación 2, bronquios secundarios, también conocidos bronquios lobares o lobulares. ¿Ya? En la generación 3, los bronquios terciarios, también conocidos como los bronquios segmentarios, o sea, significa que van a entrar a los segmentos de cada pulmón. ¿Ya? ¿Cuántos tenemos en la derecha? Tenemos 10. En la izquierda, 8. Bronquios segmentarios. Ya. Ahora, entonces, continuamos con la generación 4 a 8. Aquí tenemos los bronquios subsegmentarios largos, y también de la generación 9 a la generación 23 tenemos los bronquios subsegmentarios cortos, y de la generación 24 a generación 27 bronquiolos no respiratorios. Aquí voy a hacer un hincapié, y es que ¿desde cuándo se deja de llamar bronquios? Bronquios se deja de llamar cuando la vía de conducción deja de tener cartílagos y es puro músculo liso. ¿Y por qué es no respiratorios? Es no respiratorios porque no va a contener alveolos. ¿Me dejo entender? ¿Alguien que me confirme? O tal vez me estoy perdiendo también. Ya, muchas gracias. Bien, de la generación 28 a la generación 30 o 32 van a ser bronquiolos respiratorios. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de alveolos. ¿Por qué son bronquiolos no respiratorios? Porque no tienen alveolos. ¿Ya? Usualmente en las literaturas mencionan que solo existen 24 generaciones, 23 a 24, pero aquí nos menciona que es hasta la generación 32. ¿Por qué? Se menciona que es hasta la generación 24, 23 o 24, porque se hacía un estudio con monos, no se hacía con los pulmones humanos, pero en estudios ya más actualizados nos dicen que es de generación 32. ¿Ya? Es bastante importante porque los maestros aún nos siguen enseñando con generación 24, ¿no? Y si tu maestro te dice que es hasta la generación 24, bueno, ya lo dejamos ahí entonces. Bien, bronquios de la generación 1, denominados bronquios primarios pulmonares, ya lo habíamos dicho. Algo muy importante aquí es que el bronquio pulmonar derecho es más corto, más ancho y más vertical que el bronquio primario izquierdo. Aquí hay un dato muy curioso. ¿Por qué? En primer lugar, por ejemplo, si tú tomas agua o comes algo y te llegas a atorar y este cuerpo extraño logra atravesar a tu tráquea y logra llegar aquí a los bronquios, ¿a dónde crees que se va a meter mucho más fácil? A ver, alguien que me diga, o voy a preguntar. ¿Alguien? Bien, sería a la derecha. ¿Por qué? Porque es más corto, más ancho, más vertical. Si un tubo es de manera más vertical, tenemos otro tubo de manera horizontal, por gravedad, ¿dónde crees que va a caer el agua o la sustancia? Pues a través del que está más vertical, ¿cierto? Eso es
un poco de una, es algo curioso, por así decirlo. Bien, eso sería con bronquios. Bien, como les venía diciendo, ¿hasta dónde es bronquios? Pues hasta que ya no se presenten cartílagos. Cada vez se hacen mucho más pequeños y al final solo queda músculo liso. Y a partir de ahí se llaman bronquios. Esta porción de acá serían los bronquios no respiratorios, ya, porque no presentan alvéolos. Y luego a partir de esta ya pues ya como que son bronquios respiratorios, bronquiolos, por dicho. Eh, Bien, el acino también es bastante importante, ¿ya? Y el lobulillo también. La diferencia, pues aquí lo tienen. Bronquiolo terminal tiene el lobulillo, pero el acino no lo tiene, ¿ya? Eso sería todo, creo. Después de ahí, bien, aquí tenemos un zoom, aquí. Bien, vamos a ver el siguiente. Ahora, el árbol bronquial. Esta es la irrigación de ambas. Más adelante también se les va a explicar mucho más. Algo que quiero recalcar aquí, que observen muy bien, es que la arteria pulmonar, como les venía diciendo, la arteria pulmonar es el único, o al menos conocido, que va a llevar sangre desoxigenada a los pulmones, ¿cierto? Por ende, se va a pintar, por así decirlo, de color azulito, ¿ya? Entonces, la arteria pulmonar del corazón derecho, y esta vendría a ser la vena pulmonar. Si nos damos cuenta, hay dos venas pulmonares. Entonces, eh, ¿cuántas venas pulmonares sale de un pulmón? Dos. ¿Ya? ¿Cuántas arterias pulmonares ingresan a los pulmones? Uno. ¿Ya? Y bien, más adelante vamos a ver este bronquiolo terminal. ¿Ya? Es bastante importante también. Bien, acá quiero recalcar que la arteria pulmonar y las venas pulmonares netamente van a hacer un proceso denominado, ¿cómo se llama? Hematosis, ¿ya? Intercambio gaseoso. Ahora, bien, vamos a volver, claro que sí. Bien, los segmentos pulmonares. Tenemos al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Como les venía diciendo, ¿cuántos lóbulos tiene esta de acá o cuántos segmentos tiene? La derecha tiene 10, la izquierda tiene 8. Pero ¿qué pasó aquí, no? Aquí está enumerado hasta el 10 y acá está enumerado también hasta el 10. No sé si lo ven. ¿Ya? Está enumerado hasta el 10. Les había dicho que los segmentos pulmonares, al menos del derecho, tienen 10 segmentos, pero del pulmón izquierdo tienen 8. ¿Por qué? Porque el izquierdo va a unir a dos de sus segmentos y lo va a convertir en uno nada más. ¿Ya? Tenemos aquí en el lóbulo superior, en esta de acá. Tenemos a dos cisuras, claro que sí. Cisura transversal, cisura oblicua. Y esta cisura oblicua. Ahora, en el 1, bien, está pues el segmento apical, el 2 está el segmento posterior, el 3 el segmento anterior y así sucesivamente. ¿Los números sí son importantes? Sí, algunos dicen que es para cirugía y algunos pues por recordarlo, porque sí o sí va a venir en tu examen también. Ya, aparte de ello, tenemos el pulmón izquierdo, tenemos los segmentos pulmonares 1 y 2, como el apical y posterior, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El apical, posterior está 1, 2, pero acá se van a unir apical y posterior, por lo tanto se van a llamar apico posterior. Bien, en la tercera tenemos la anterior y así sucesivamente. Esta parte de acá es bastante importante también. ¿Qué es? Es un, eh, es una estructura llamada língula, ¿ya? Esa língula, digamos que representa al lóbulo medio del pulmón derecho, si queremos hablar de simetría. ¿Ya? Sí, es bastante importante, algo para que lo recuerden nada más, ¿ya? Bien. Ahora, esperen un momento.
Una pregunta, chicos, alguien tal vez, no sé, ¿me estoy explicando bien? ¿Me están entendiendo? Hola. Sí, Cleida, todo está bien. Continúa nomás. Están dando likes, Keila, puedes continuar. Muchas gracias. Ahí está, no, mi lap, ahí está. Bien. Ahora, tenemos a la vascularización broncopulmonar. Este, eh, bueno, se va a dividir en dos sistemas de vascularización, ¿ya? Tanto la vascularización funcional y la vascularización nutricia y oxigenatoria. ¿Cuál es la diferencia? La vascularización funcional va a ser para la hematosis, pero la vascularización nutricia y oxigenatoria va a ser netamente para ventilar o para irrigar a los mismos pulmones. ¿Ya? ¿A través de quiénes lo hacemos? La vascularización funcional va a estar a través de las arterias pulmonares y las venas pulmonares. La vascularización nutricia, o sea, va a nutrir al mismo pulmón, pues se va a realizar a través de la arteria bronquial y las venas bronquiales. Ay, a ver, espérense, ya. Ahí está, la irrigación funcional. Estas son todas las arterias, pero solo hasta las segmentarias nada más, ¿ya? Y algo curioso y que me gustaría compartir con cada uno de ustedes es que cada arteria, por ejemplo, tenemos el segmento, ¿no? Voy a retroceder, ahí está. Por ejemplo, tenemos el segmento apical, ¿ya? Entonces, cada arteria y vena que venga hacia acá, pues va a tener el mismo nombre, apical, arteria apical, posterior y así sucesivamente, ¿ya? Para no estar enredándonos ahí con los nombres que existen, ¿no? Por ejemplo, aquí está la arteria segmentaria apical y posterior. En la izquierda pues sería apico posterior y así sucesivamente, cada uno. Ya lo dejo para que lo lean. Y eso es lo que me importa. Es lo mismo, sí, pero bueno. Irrigación nutricia. Bien. Bueno, para terminar la irrigación funcional nos vamos a ir hacia acá. Listo. Algo muy importante es que les había mencionado, la vena pulmonar se va a dar de manera, de manera intersegmentaria. Eso significa que las venas pulmonares van a estar por fuera de los segmentos, como les había dicho, de los segmentos pulmonares. Bien, la arteria pulmonar, aquí está, es la única que va a ser, bueno, la única no, pero se caracteriza por ser intrapulmonar, ¿ya? Intrapulmonar, interpulmonar. ¿Está bien? Ahora, el bronquiolo terminal. ¿Cómo se podría diferenciar entre la arteria pulmonar y bronquiolo bronquiolo, la arteria bronquial? Pues la arteria bronquial va a estar pegadísima al bronquio, ¿ya? En cambio, la arteria pulmonar, no. ¿Por qué? Netamente tiene que chocarse o, bueno, al menos irrigar o drenar de los alveolos, netamente. Ya, en cambio esa de acá como que tiene un poco de sentido, ¿no? O sea, este está yendo a nutrir el pulmón, por ende va a estar más pegado a todas esas estructuras, al bronquio y todos ellos. Pero este está yendo solo a hacer intercambio gaseoso, por lo tanto estaría más drenando, en este caso porque es, digo, ay, ¿qué estoy hablando? Irrigando, porque es una arteria, ya me equivoqué por los colorcitos. Ahora, se iría más a los alveolos para el intercambio gaseoso. Y una vez más, aquí está, las venas pulmonares son intersegmentarias porque van a ir a través de acá. ¿Ya? Ese es un segmento, por así decirlo. Ahora, a ver. Ay. ¿Alguien levantó la mano? Sí, una pregunta. Sí. ¿Cómo se hace la implantación de la hematosis? ¿Se permite por la arteria o no? Disculpa, no te logro escuchar. ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? ¿La hematosis se influye por la arteria? La hematosis. La hematosis
lo va a realizar, como les venía diciendo, la arteria, ¿ya? La arteria pulmonar y la vena pulmonar. Esas son las que van a realizar la hematosis. La arteria bronquial, esas son nutricias, o sea, van a irrigar, sí, pero al mismo pulmón. No es para hematosis. O sea, sí realizan, pero no para todo el sistema, ¿no? ¿He respondido a tu pregunta? ¿O cuál era tu duda? Sí, se me quedó claro. Ya, muchas gracias. Bien, ahora sigamos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más levantó la mano? ¿O me estoy equivocando? Bien, entonces sigamos. Irrigación nutricia. Bien, esta es la vascularización nutricia, como ya les venía diciendo. Acá lo bastante importante es que las arterias bronquiales son 3. Uno para la arteria bronquial derecha, ¿ya? Y 2 para las arterias bronquiales izquierdas, ¿ya? Estas van a formar parte del pedículo pulmonar. ¿Me deja entender? Ya. Ahora, la arteria bronquial derecha se origina de la tercera o cuarta arteria intercostal posterior derecha. Esta de acá. ¿Ya? Aquí la podemos observar. Posteriores. No, mejor dicho, acá. Ya. Ahora, las arterias bronquiales izquierdas se originan netamente de la aorta. Aquí está, si no me equivoco. Estas son. ¿Ya? Esta es la arteria bronquial derecha y estas las bronquiales izquierdas. Y ahí está. Se irrigan, ¿sí? A través, bueno, por detrás de los bronquios primarios van a ir ramificándose ahí. Bien, su drenaje es bastante importante. Ya les dije que drenaje se trata de venas. Las venas bronquiales, aquí podemos observar y aquí también. Entonces, son 2, ¿sí? La arteria bronquial derecha es esta de acá, que va a drenar netamente en la vena ácigos, ¿ya? Recuérdense, en la derecha siempre está el ácigos, ¿ya? En la izquierda está el hemiácigos, ¿ya? Ahora, la vena bronquial izquierda desemboca en la vena intercostal superior izquierda, ya en las intercostales también. Bien, algo muy importante es pues el sistema nervioso autónomo. No funciona como en todas las vísceras, ¿no? En todas las demás vísceras. Acá en el pulmón es una excepción, porque a diferencia de estimular, pues lo contrae, ¿no? Contrae los bronquios en este caso. Como los bronquios están, bueno, al menos los bronquiolos están formados, incluso los bronquios, la tráquea también, están formados por músculo liso. Entonces, si nosotros estamos en un estado de tranquilidad, como que no necesitamos mucho aire, ¿no? Por ende, los músculos lisos también se van a contraer como que un poco. Pero si nosotros estamos en un estado de alerta y, bueno, va a empezar a actuar el sistema simpático y de esta manera va a relajar los bronquios, ¿no? ¿De qué manera? O sea, yo necesito más aire. ¿Por qué? Porque va a acelerar el sistema cardíaco, bueno, el impulso cardíaco también. Como que voy a estar en un estado de alerta, voy a necesitar correr y por ende necesito oxigenar a la mayoría de todas mis vísceras, ¿no? Y todos los sistemas. Y ya, pues por ende necesito captar mucho más aire. Y por eso vamos a tener una broncodilatación, ¿ya? Eso vendría a ser todo. Y algo muy importante es que el sistema simpático se transmite a través de una cadena simpática. En cambio, el sistema parasimpático, como ya les había mencionado, pues necesariamente, bueno, necesita de plexos para que pueda llevarse su inervación. Bien, eso sería
todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Espero se me haya entendido y haya sido productivo esta clase. Muchas gracias, Cleida, por la ponencia, una ponencia bastante didáctica, en verdad, y también has hecho que el tema sea sencillo de entender, ¿no? De parte del comité organizador, se te hace llegar el agradecimiento por el tiempo que le has dedicado a la ponencia. Chicos, si tuvieran alguna duda o alguna, no sé, alguna acotación, algo que ustedes puedan hacer, la pueden hacer. Y como compañeros, como les mencioné anteriormente, todos aquí estamos en proceso de aprendizaje, así es que con toda confianza pueden realizar sus preguntas.